No Conformidades, el podcast donde hablaremos sin filtros de los altos y bajos de la seguridad y salud en el trabajo, carga laboral, sueldos, responsabilidades y más. ¿Somos un gasto o una inversión? Descúbrelo aquí. Bienvenidos a este capítulo de No Conformidades, el podcast donde hablamos de todo lo que hay detrás de estudiar y dedicarse a esta profesión. El día de hoy tenemos una invitada, Alejandra Acuña. Lleva más o menos 2 años, ¿sí? En la profesión. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, agradecida contigo, Sebas, por la invitación. Bueno, Alejandra, vamos a comenzar. Comencemos con la pregunta que yo les hago a todos mis invitados cuando inicio. ¿Cuál ha sido esa no conformidad más grande que has vivido a lo largo de estos 2 años en esta profesión? Creería yo que el que nos tengan que ver las empresas como un requisito, la muy mala remuneración, sí. Esa es mi no conformidad, y que nos vean como un requisito. Que nos vean como un requisito, como una obligación, como... Sí, que sea cumplir por cumplir y ya, únicamente por eso. Y que no se preocupen realmente por el tema del trabajador, cosas así. Exacto. Ok, y la remuneración, pues el tema del mal salario. Del mal salario, sí. Para todo lo que tenemos que hacer, la poca remuneración, sí. Ok, perfecto. Bueno, tocamos un tema en la previa, sí. Que fue el tema del acoso. Tú trabajas en obra, ¿verdad? Sí, llevo ya aproximadamente más de 2 años laborando en el sector de la construcción. Perfecto. Allí pues te toca trabajar pues en su mayoría con hombres. Sí. Ok, perfecto. ¿Has vivido situaciones como tal de machismo o de acoso? Sí, digamos que el machismo es increíble que todavía se siga viendo latente a estas alturas de la vida. Y el acoso en su mayoría precisamente yo creo que por los altos mandos en las obras que vendrían siendo los líderes. Y pues digamos que en vez de darnos el lugar son quienes principalmente inician con todo el tema del acoso. Del acoso, ok, perfecto. ¿Cuál fue el tema del acoso principalmente? ¿Acoso laboral o acoso sexual? Se inició precisamente con temas de acoso sexual por parte precisamente del representante legal de esta empresa, de la constructora a la cual trabajé. Inicié con temas de acoso sexuales. Ok, ¿cómo fue este tema de acoso sexual? ¿Qué pasó con él? No, pues básicamente siento yo que la falta de experiencia y al ser de pronto tan niña también ingresando a un sector tan grande, no sabía, digamos, a lo que me estaba enfrentando, y pues digamos que sí viví mucho la situación de mensajes después del horario laboral, mensajes ya subidos de tono. Al igual que pues también dentro del entorno laboral, como acorralamientos, invitaciones a salir. Entonces sí, siempre fue como bastante incómodo, sí. Ok, ¿cómo lidiaste con esta situación? Pues digamos que a veces la gente lo señala mucho a uno del por qué no renuncié o por qué no tomé una medida pues ya en ese momento, pero pues había una necesidad en ese momento y una dificultad económica la cual tenía que suplir. Entonces sí o sí necesitaba el trabajo. Y bueno, pues digamos que sí logré como ponerlo en su sitio. Se habló con él y se logró poner en su sitio, pero sin embargo sí del acoso sexual ya pasamos a lo laboral. Y era la exigencia laboral que él me estaba requiriendo. Y ya, digamos, la sumatoria, todo lo que tenía que hacer. O sea, claro, porque supongo él no accediste al tema como de acoso sexual, ahí ya tomó repercusiones laborales. Exactamente, sí. Ok, ¿qué repercusiones laborales viste a causa de eso? El tema de precisamente mi contrato laboral era como auxiliar en seguridad y salud en el trabajo. Pero terminé haciendo ya más allá temas de recursos humanos, nómina, contabilidad y cosas que no me pertenecían a mí, no me correspondían en mi contrato laboral. Adicional a eso, con decirte que pues digamos que en el sector de la construcción también pues estamos con temas de visitas, ¿no? Tenemos comunidad alrededor de nosotros, y él hacía que fuera y les hiciera tener que ir a hacerles aseo digamos que a la comunidad que estaba a nuestro alrededor. Ok.
Entonces era bastante, o sea, ya imagínate tener que ir con alguien también pues que trabajara conmigo y vamos a lavar y vamos a trapear y, o sea, era No, o sea, súper, vos mal, muy sí, mal, o sea, estuve el exacto, tema de la cosa laboral y como, sí, como ponerte funciones que realmente no estaban dentro de tu no me labor. pertenecían. Y si hablamos de remuneración era peor porque imagínate, me hacía ir a trabajar un domingo Ujú. o un sábado después de ya de horario laboral que era mediodía Sí. y pues eran domingos no remunerados Ujú. o eran horas extras no remuneradas. ¿Y qué crees tú que no te hacía? Bueno, además de la necesidad, ¿qué consideras tú que de pronto había como ese bloqueo de decir, no, hasta aquí llego, renuncio? No sé, siempre, pues digamos que dentro de ese entorno laboral sí siempre hubo gente que me motivaba de pronto a que siguiera ahí con ellos, acompañándolos, porque sabían de pronto la clase de persona con la que también se estaban enfrentando. Ok. Entonces existía una barrera y era de pronto la clase de persona, el representante legal, que Ujú. era como era, estaban los trabajadores y estaba en la mitad yo, que de pronto yo no permitía que él se excediera con Con ellos, los trabajadores. con los Ah, ok. O sea, trabajadores. los trabajadores sí tuvieron una buena percepción sobre ti. Sí, sí, siempre desde el día uno hubieron inclusive, siento yo que personas que sí siempre me dieron como el lugar como mujer y como profesional de CST, entonces ellos sí me daban como ese lugar y hacían, hacían que me respetaran. Hacían que te respetara esta persona. Sí, Ok. ¿Cuánto tiempo duraste allí? duré siempre, yo creo que como 6 meses, un poquito más de los 6 meses. Ok. Y en algún momento, pues no sé, hubo alguna persona que intentara como, vamos a decirlo coloquialmente, le pusiera su tate quieto al gerente. Sí, claro. Y fue precisamente, vuelvo y te digo, yo siendo líderes, fue un ingeniero civil que siempre voy a estar muy agradecida con él porque él sí lo ponía en su lugar y le exigía el respeto que realmente Ok, o nos sea, merecíamos tuviste un todos. compañero solidario contigo con la situación y te hizo Sí, respetar. realmente dentro del entorno laboral sí hubo muchas personas empáticas, que creo que es lo que le falta a mucha gente hoy, Ujú. pero él sí siempre se tomó como la tarea de voy a cuidarla y siempre fue así. Ok, porque dices que falta empatía. ¿En este sector en específico o de obras o en el sector de seguridad y salud? Yo creo que en el sector como tal, eh, a veces pasan situaciones también a nivel general y la gente es como una venda en los ojos, como si no pasara Como si no pasara absolutamente nada. nada. Ok, claro, y digamos que nosotros que tenemos los riesgos como tan claros, ver las Ujú. situaciones y que la otra gente se haga como los locos, es Sí, difícil. claro. Ok, perfecto. ¿Qué aprendiste en este caso? O bueno, los obreros en su rol de los obreros, de los trabajadores pues operativos, ellos sí, pues no sé, se llegaron a sobrepasar contigo en temas de acoso o machismo o algo así, o realmente no. No, realmente, pues claramente yo creo que no hubo uno que otro que sí, también el tema de sus comentarios y eran comentarios ya muy sobrepasados, Ujú. pero que de igual manera lo que te digo, la persona que sí siempre como que me hizo dar a respetar, él sí igual tomó acciones. Ok, Entonces, ya, pero ya el resto, digamos, del grupo con el que llegué a trabajar, sí siento que todos fueron como muy entregados a mí, siempre estuvieron como muy al tanto de mí, al igual que fue como mi primer trabajo como claro. SST. Entonces, yo estaba aprendiendo literalmente, era yo de ellos. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje con ellos? Que tú dijeras, me dejó muy marcado este Eh, aprendizaje de ellos. creería yo que te digo yo. Ellos me hacían saber mucho que si yo estaba allí era porque realmente los estaba cuidando, porque ellos sí me hicieron saber que yo no era un simple requisito, Ujú. sino que realmente Tú te preocupabas estaba por ellos. salvaguardando la vida de ellos. Claro, o sea, eso fue lo que mayormente Ujú. aprendiste. Claro, ante ellos decían que todos estábamos, incluida yo, estábamos latentes a cualquier tipo de accidente laboral, A cualquier a situación. cualquier situación, y ellos me decían, usted nos está salvaguardando aquí, porque en su Ujú. momento sí me hicieron dudar de mí y decir, yo no estoy aquí haciendo absolutamente nada. Ok, a eso iba también. ¿Dudaste en algún momento de esta profesión o de tus conocimientos como tal? Sí, claro, hubieron personas que sí siempre con sus acciones y comentarios me hicieron dudar de pronto de lo que Mm. llegué a estudiar
y cómo lo estaba ejecutando, cómo estaba llevando las cosas a nivel laboral. Correcto. Entonces sí me hicieron dudar de mí, pero a la vez estaba como ese pro ahí, ellos ahí siempre recordándome todos los días, diciéndome, aconsejándome qué debía mejorar, cómo hacerlo, por dónde irme, hacia qué lado irme. Entonces sí siento que el apoyo de ellos fue muy fundamental. Ok, perfecto. En ese aprendizaje y en esa duda, ¿pensaste en algún momento en dejar la carrera, la profesión? Sí, claro, ya finalizando creo que ya en octavo semestre yo ya iba diciendo que yo ya no. Pero fue en la estaba. universidad. Sí, claro, aún estaba estudiando. Ah, ok, o sea, cuando ya trabajaste esos 6 Sí, meses estaba trabajando. estabas todavía estudiando. Ok, Y ya estaba al punto de desistir. ok. ¿Y qué te hizo parar? O sea, ¿qué te hizo pensar? No, no, no. Entre desistir y persistir, porque ahí fue cuando ya surgió todo. Fue literal, yo creo que una conversación con ellos que ya un día, yo creo que editas antes de decir no más, fue el tema de, ellos me decían, este sector de pronto no es lo suyo, pero especialícese en uno más y no se rinda porque si el gusto y de pronto la pasión y la vocación. La pasión siempre estuvo ahí conmigo. Ok, ellos la percibieron. Y ellos la percibieron. Sí. Ok, o sea, de todas maneras, en medio de lo malo, te mostraste como primero alguien muy resiliente, porque pues ante esa situación considero yo que pues cualquier persona, o bueno, en este caso una mujer, pues hubiera, digamos, que renunciado a decir, no, sí, me rindo y dejo la carrera, porque si esta vaina va a ser así en todo lado, pues me voy y prefiero dedicarme a otra cosa. Pero tú lo seguiste intentando por una serie de personas que te hicieron ver lo que de pronto tú no habías visto. Sí, claro. En ese momento, sí, lo que te digo, de pronto la percepción mía era no más, no lo estoy haciendo bien, vuelvo y te digo, comentarios que sí hacían dudar de mí, pero sí siempre estaba como ese apoyo tanto a nivel laboral, profesional y ya como familia que sí me decían, sí, o sea, le vemos futuro en esto. Tú eres muy buena para esto y sí tienes que seguir ahí. Ok. ¿Crees que el sector de obras es una muy buena escuela para quienes recién salen de la universidad? Creería que sí, creo que todos salimos de una universidad y lo digo por mi parte que siento que salí de la universidad. Salí con conocimientos, pero creo que no es lo suficiente para el enfrentarme a un mundo totalmente diferente como es el sector laboral. Okay. Entonces, ¿crees que te elevaron expectativas que de pronto no habían dentro del sector laboral? Totalmente, o sea, la verdad fue un círculo vicioso donde siempre era accidentes de trabajo, pero más allá lo que aprendí a conocer, sobre todo en el sector de la construcción, era también como día a día pasaban y más se alimentaban las enfermedades laborales en ellos. Y cómo lo normalizaban. Claro. O sea, ¿cómo ya era normalizaban? Como muy tranquilamente. Sí, claro, tengo dolor de hombro, entonces no, esto es totalmente normal porque hoy hice una entonces sí, siempre normalizaron eso y en la universidad. Y ya mañana me pasa. Exacto, siempre fue eso. Y en la universidad, entonces sí, siempre fue, para que a usted no le pase un accidente, entonces usted tiene que ser muy buen profesional, pero realmente más allá de ser un buen profesional, yo creo que es el aprender a conocer a lo que estamos expuestos y cómo podemos prevenir precisamente eso. Ok. Sí. Y después de esa situación, de este trabajo, de queja, bueno, ¿cómo saliste de allí? Es decir, ¿renunciaste o qué pasó? Bueno, pues digamos que dentro de lo que se ve en el sector de la construcción se ven muchísimas más cosas. Entonces, no, simplemente un día me dijeron no más y ni siquiera fui yo la que renunció, sino fueron a mí la que me sacaron. Ok. ¿A qué cosas te refieres que se ven más de esto, el tema de obras? De pronto ellos, entre los grupos de los líderes, vuelvo y digo, ellos siempre buscan el cómo beneficiarse entre ellos y más pues viniendo de un sector donde ven que sí hay de donde poderse beneficiar económicamente. Okay. Entonces digamos que hubieron muchas situaciones a las que yo estuve enterada o pude darme cuenta de ello al manejar contabilidades y nóminas, que ya pues prácticamente yo sabía que en cualquier momento yo podía tomar una decisión y era el poder hablar. Al respecto. ¿Lo pensaste entonces, en algún momento o no? Sí, claro. ¿Sí lo pensaste? Sí lo ¿Por pensé. qué no lo hiciste?
Y la verdad lo pensé en hablar, no, y fue con mucha rabia. Creo que si hubiera hablado, hubiese hablado en ese momento, pero o sea, por rabia y no porque de Por pronto, objetividad. sí, claro. Ok, Entonces, por eso no tomé de pronto la decisión, porque sabía que se podían dificultar mucho las cosas. ok, perfecto. Bueno, en el tema de, bueno, ya saliste, digamos que te sacaron de este trabajo. ¿Seguiste trabajando en obras después de eso? Eh, digamos que he tenido la oportunidad de seguir trabajando ya de otra manera y es con temas de inspección, capacitación, Ujú. inducción, reinducción y demás. Y pues me he sentido muchísimo mejor así, ¿sabes? Ok. Digamos que no, ya con todo el tema de conociendo y el tema de la experiencia que pude vivir allí, Ujú. ya no dejo permitir muchas más cosas. Ok, pero ¿te costó retomar como esa confianza para volver a trabajar en obras? Un poco, ¿Y sí, un poco. cómo hiciste o cómo le diste manejo a eso? Mm, digamos que el sector de la construcción es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Interesante eso. Es un riesgo, estamos hablando de un riesgo 5, es un riesgo, es el riesgo más alto, Sí, pero el cual a mí me llama muchísimo la atención. mira, Porque sí, lo que te decía, estamos latentes a cualquier tipo de accidente, sí, en cualquier enfermedad momento. al 100%. Entonces, pero a la vez me llama mucho la atención, allí se maneja mucha proactividad, ¿no? Mucho y el uno tener que ser muy dinámico, Ujú. entonces es estar en todo lado a la vez entonces siempre me llamó la atención y siento que nunca perdí la confianza por una o dos personas que de pronto en su momento sí me hicieron Dudas. dudar de mí, pero entonces sí fue muy fácil tomar otra vez la confianza, Ok. porque siempre la he tenido, entonces. Y mira que es interesante, pues que a alguien le llame mucho la atención el tema de obras. Pues ya he tenido un par de invitados que les llama el Ujú, tema, la atención el de obras, porque pues es un sector complejo, es un sector difícil, culturalmente es un sector que pues están los trabajadores obstinados por no ujú. querer cumplir las cosas, por decir la típica frase de yo llevo 20 30 años Sí, haciendo esto claro. así y usted me va a venir a enseñar, pues difícil. ¿Cómo lidiaste de pronto con esa terquedad de esos trabajadores que son así? Ay, terquedad, personalidades, uy, no, siempre fue al principio muy duro porque creo que cuando uno está estudiando, sale de la universidad, uno yo creo que no tiene el carácter para no decir no es no y si se Ujú. tiene que cancelar cierta actividad laboral se cancela. Y en muchas ocasiones creo que me pasó fue esa situación, ¿no? Que me dejaba llevar era por ellos con tal de no tener como ese problema de terquedad Ok. o no el tener que discutir con ellos. Ujú. Entonces, pero siempre les repetía mucho el tema de que si ellos querían que yo los respetara, ellos también tenían que respetarme de la misma manera. Claro, y respetar tu palabra. Exacto, entonces, igual creo que, mira que siempre he dado con muy buenos trabajadores y con el tema de que siempre me han visto como una autoridad Ujú. y más allá como una autoridad, también me han visto como una amiga más y siempre me he hecho ver también como una trabajadora más. Ok. Entonces siempre me he involucrado mucho con ellos, Ujú. con tal de que el día de pronto que tenga que exigirles, pues de pronto no haya como esa dificultad y ese roce de terquedad ni nada. Ok, ¿consideras o pues no sé, como que has diferenciado en eso de cercanía, el tema de tener una cercanía y tener una amistad? Sí, claro, siempre ha ¿Lo habido has como esa dividido? diferencia, Ajá. sí, y siempre he dejado muy recalcado eso, porque no falta el que uno tome como amigo y ya piensa que es amigo, entonces como me trata como amigo y somos amigos, entonces Mm, me lo paso por la galleta, entonces, sí, exactamente. Dicho entonces, coloquialmente, sí. Porque digamos que yo soy muy partidario de eso. Pues no es como ser amigo del trabajador, ujú, o bueno, en general de los compañeros, porque digamos que lo que tú dices, se toman confianzas que no deben claro, y digamos que tal vez uno no pueda confundirlo, ujú, pero digamos que esas personas sí puedan confundir totalmente. esta cercanía. Ok, perfecto. ¿Cuáles retos crees que enfrentan las mujeres? Tú en este caso siendo mujer, ¿cuáles retos más crees que enfrentan las mujeres en tema de obras específicamente? Pues además de los acosos, los comentarios como descolocados. Em, bueno, punto número uno, el tema del machismo, Ujú. cómo pues al trabajar en un sector con muchísimos hombres normalizan muchísimas situaciones. Ujú. La falta de empatía,
Em, digamos que nosotras, pues lo que tú decías, el tema de la terquedad y demás, a veces es por falta de compromiso de ellos mismos. Y creo que más allá de las mujeres, somos todos los SST que hemos pasado por hora y a veces como nos toca improvisar en absolutamente todo por falta de recursos. Ok. Entonces, por falta de recursos que no nos brinda la constructora o la empresa en la cual trabajamos. O el Entonces, líder en general. exacto. ¿Crees que esa falta de recursos lleve a que las personas en obra desarrollen una creatividad mucho mayor? Sí, claro, totalmente. Entonces, imagínate si vamos a hablar en temas de pronto de señalizaciones y demás y no tenemos cómo, entonces nos toca como el tema de cómo nosotros podemos dar solución a ello, precisamente porque es nuestro compromiso, ¿no? Sí, porque claro. son nuestras funciones y son nuestras tareas. Entonces, sí, total, nos volvemos muchísimo más creativos. Más creativos y más dinámicos. Claro. Digamos que emocionalmente, pues obviamente te viste pues como muy afectada en esa primera situación. ¿Cómo crees tú que te has forjado emocionalmente o te has blindado emocionalmente para poder recibir o pues digamos que lidiar con ese tipo de comentarios? Vuelvo y lo digo, el tema del carácter. Nosotras, las chicas, bueno, en general, forjar como ese carácter y, y siempre ser como no ser permisiva, ¿sabes? Como que llegar a un punto. De establecer como un límite. Un límite, sí, tener límites. Ok, perfecto. Digamos que, bueno, el tema del acoso es algo creo que muy sistematizado en muchas de las empresas y sobre todo pues en mujeres y más que este sector. La mayoría de seguridad en el trabajo son mujeres. ¿Qué consejo qué consejo le darías a una chica que en este momento esté sufriendo como de acoso sexual? No permitir y si está en las manos de esa persona o de ella el decir no más y el poder renunciar, hacerlo. Yo siento que yo permití mucho poner límites. Siempre va a haber oportunidades y siempre va a haber personas que nos van a ver en nosotras las habilidades y nos van a dar esa oportunidad. No perderse de pronto de más oportunidades cuando de pronto las están acosando y demás. Y hablar a tiempo de pronto. Hablar a tiempo, sí. Ok, bueno, referente al tema de conocimiento, que lo dijiste anteriormente, ¿sientes que en la universidad saliste con vacíos, con lagunas de conocimiento? Muchísimo, muchísimo. Yo lamentablemente decidí estudiar en dos formaciones y era virtual y aún así cuatrimestral. Okay. Entonces siento que era como un abrebocas de todo, de absolutamente todo. O sea, era como un por encima de todo. Un por encima de todo. Muy superficial. Exacto, siempre fue muy teórico y nunca fuimos más allá de lo práctico. Okay. Llegué a una obra sin saber de pronto el tema de unos primeros auxilios, cómo atender a una persona en dado caso de un accidente o si venían ya padeciendo una enfermedad laboral, no sabía cómo actuar. Y en el tema de obras, pues se necesita el tema de alturas. El tema de alturas. ¿Llegaste con el curso de alturas o no? No, nada, absolutamente nada. O sea, llegaste sin profundizamiento de conocimiento. Exactamente, llegué sin nada, que claramente pues bajo los requerimientos y bajo normativas sí no lo exigían y sí se realizó, pero en sí de una universidad de pronto decir, bueno, allí se necesita esto, no, nunca se dio. Ok, digamos que pues yo creo que me tocaba el tema, pero no sé si digamos te enseñaron por ejemplo el procedimiento básico. Yo sé, para muchos en este momento puede ser muy básico, incluso para uno. Pero, por ejemplo, en el tema de la universidad te enseñaron, por ejemplo, cómo validar si un centro de entrenamiento es válido o no, o es legal o no. Nada, absolutamente nada. No, ¿lo aprendiste ya trabajando? Lo aprendí trabajando. Ok. Aprendí en un trabajo cómo saber si una norma estaba derogada o estaba actualizada. Ok, imagínate, o sea, digamos que lo que te digo, lo más sencillo, lo más básico, porque mucha gente que nos está viendo dirá como, eso es muy básico. Pero lo que tú dijiste, nadie nace aprendido en esta vida, nadie nace sabiendo todo. Y pues sí siento que a ciertas entidades formadoras, hablándolo en general, no solo universidades, sino entidades formadoras en seguridad y salud, les falta mucho el tema de ahondar en ciertas cosas que lo requiere el campo.
Por ejemplo, el Sí. tema de si somos los de primeros auxilios, Ujú. somos los de altura, somos los médicos, somos los psicólogos, somos el abogado. Mejor dicho, Exacto, resultamos siendo de todo y pues a la larga terminamos aprendiendo es durante la experiencia, durante durante la la profesión. experiencia. En ese caso, ¿tú aprendiste, digamos que sola o, o aprendiste también de alguien, digamos, en seguridad? Sí, realmente, como te digo, ingresé trabajando como auxiliar, entonces siempre tuve de la mano también una muy buena profesional, Ujú. y ella me explicaba como paso a paso lo que realmente debía hacer, porque bajo en una hora pues sabemos que son muchos formatos los que debemos trabajar, sobre los que debemos trabajar, y yo no sabía ni siquiera qué era una TS, como cuál era su función y cómo se diligenciaba. Ujú. Entonces sí, siempre de la mano con ella trabajamos muy en conjunto. Ok, has visto que tu evolución ha sido bastante buena, bastante prometedora desde el día uno que empezaste a trabajar Ujú. a actualmente. Sí, claro, yo creo que el tema de el cómo comunicarme con las personas, Ujú. cómo establecer una relación con las personas y el cómo trabajar en conjunto, porque son ellos y somos nosotros. Ok. Entonces, sí, total. Respecto al tema de especializarte o irte por una sola línea de conocimiento, ¿por cuál te irías? Siempre me ha llamado mucho la atención la epidemiología. Ok. Sin embargo, sí he venido, digamos que esta carrera yo creo que se trata de aprender muchísimo Ujú. porque esta carrera es muy abierta a todo, Constantemente están cambios. tanto los riesgos, de cada riesgo yo creo que podemos sacar mucho provecho a cada peligro y demás. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí me iría siempre por la Por epidemiología. epidemiología. Ok, ¿por qué te llama la atención? El tema de la evaluación, el tema de la salud pública, cómo se maneja también con temas de SST es algo que siempre me ha gustado mucho. Ok, perfecto. Respecto a la universidad donde te formaste, ¿te ofrecieron algún tipo de acompañamiento en tus primeros pasos, digámoslo así, en la labor? No, nunca, O sea, nada, nunca, ni una eso, orientación profesional. nada, o sea, nunca se vio. Yo creo que lo único que nosotros vimos fue introducción a SST y qué es y ya, chao, pero nunca hubo como un Y acompañamiento. la bendición y hágale. La bendición y a la de Dios, Dios proveerá, literal, ya en el sector laboral, porque nunca hubo como ese acompañamiento, ni siquiera creo, nunca se logró ver ni siquiera en las prácticas, ¿no? Que Ujú. siento que ya pues ellos saben que nosotros estamos ingresando ya al mundo como tal, Sí, sí, sí. de la seguridad y demás, nunca nos hicieron acompañamiento. Jamás, de No, nada. o sea, Ok. era como, siempre se dejaron ver como son estudiantes, como, sí, tenemos que llevar como el proceso académico, pero Ujú. ya, Tome su título y tome hágale. su título y Ok. siga. ¿Qué te motivó a ti para estudiar esta profesión? El tema de que uno, suena gracioso, pero me acuerdo mucho cuando decían que uno en esta profesión iba a ganar muchísima plata, que es que esto, digamos que en todos los sectores y en todas las empresas sí requieren a un SST Ujú. y que íbamos a ganar muchísima plata. Sí, sí, sí. Y más allá de eso, sí me acuerdo mucho que mi mamá anhelaba demasiado el que yo estudiara esto, entonces si hoy en día soy SST, es gracias a ella, Ok, por tema de tu mamá, por de mi orgullo mamá que lo de tu mamá. anhelaba y bueno, sí, así se le dio. Ok, perfecto. ¿Qué opinas del panorama actual? O sea, digamos que cuando entraste, obviamente lo que tú decías, te pintaron como ese paisaje de vas a ganar dinero, esta es la profesión del futuro. Creo que a muchos nos pintaron ese panorama. De ese tiempo para acá, ¿cómo es el panorama salarial? Es decir, ¿cómo es el tema de los salarios actualmente? ¿Has visto ofertas? Sí, creo que cada vez son más desfavorables. Ok. Sí, realmente para lo que exigen hoy en día, Ujú. para lo que nos piden Ujú. y nos requieren, creo que la remuneración es muy baja, el pago es muy, muy bajo. Ok. A veces lo que te digo, el tema de los requisitos, entonces salir tú de una universidad, pero entonces ya te están pidiendo 1000 cursos,
una licencia, que sabemos que la licencia se demora mucho más tiempo de cuando nos entregan un título. Sí. Entonces, a veces uno sale, literal, sale con los brazos cruzados, Ujú. porque las ofertas laborales sí hay muchas. Pero asimismo, yo creo que hoy en día la mayoría no voy a generalizar, pero sí muchos colegas están regalando su trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, yo creo que un sistema de gestión, dependiendo del riesgo que puede costar más de 1 millón, 2 millones de pesos, hay Ujú. colegas que literal están entregando un sistema de gestión por 300.000 pesos, Es verdad. que es absolutamente nada. Sí, es absurdo. Entonces, pues claro, obviamente ya las empresas empiezan a desvalorizar nuestro trabajo. Ujú. Ok, ¿crees que ese déficit salarial, hablando del tema entre profesionales y empresas, es más por parte de las empresas o por parte de nosotros? Sí, creería que a veces por parte de nosotros, por parte de muchos de nosotros que lo que te digo, regalamos el trabajo y demás, Ujú. pues las empresas se acostumbran a ello, ¿no? De pronto, al poder conseguir un profesional especializado por literalmente un pago muy bajo. Ok, ¿crees que en ese punto sería importante entonces diferenciarnos escogiendo una línea por la que irnos? Es decir, en este caso, tú que te enfocarías en epidemiología, por ejemplo, yo que me enfoque, qué sé yo, en derecho laboral. ¿Crees que eso cambiaría un poco la percepción y el tema del déficit salarial en el país respecto a eso? Sí, claro, sí cambiaría muchísimo el tema de podernos especializar en algo, Mm. eh, y no como en lo general, ¿no? Porque si estudiamos en lo general y trabajamos en lo general, lo que te decía, siempre el trabajo es demasiado, un trabajo arduo por un pago muy mínimo. Ok, perfecto. Bien, ¿cuál ha sido ese, bueno, me decías que obviamente la inspiración de tu mamá, Sí. ¿cuál ha sido como ese motor aparte de esa inspiración dentro de la carrera que te motiva a seguir, que te motiva como a querer especializarte y demás? Eh, Creo que en esta carrera, lo que te decía, se aprende demasiado Ujú. y es el hecho de que, hablo por mi parte, me he podido dar la oportunidad de aprender de mucho más allá de la SST, como es la seguridad vial, Ok. temas de psicología laboral. Y son muchos factores a los que uno puede aprender y uno puede sacarle mucho provecho. Ujú. Entonces, sí sigo acá y la verdad, el poder seguirme preparando acá uno aprende demasiado. Ok. Con tu enfoque, digamos que tan joven, tan incipiente dentro de la Ujú. carrera, ¿qué cambiarías tú en seguridad y salud en el trabajo en el país? Eh, Creería yo el tema de que nos tengan que ver las empresas y nos tengan que ver como requisito o cumplir por cumplir, Ujú. sino que nos vean también como el beneficio del por qué nos tienen ahí. Y sí, eso es como, Ok, perfecto. Y una frase final de pronto para la audiencia que nos ve hoy. eh, creería yo que no permitir que nunca nos digan que no podemos. Ok, Creo que eso es un límite que a veces nos ponemos en la cabeza y sí podemos, si no lo proponemos, sí dar mucho más podemos allá dar mucho más, de lo que somos. aprender demasiado, Ok, porque acá se puede aprender muchísimo. súper bien. Bueno, Alejandra, nada, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, por aceptar el mensaje en TikTok. Yo, como les digo, los contacto a través de TikTok, les envío como tal el mensajito. Alejandra fue alguien que le envié el mensaje, ella me aceptó la invitación. Pueden venir aquí al espacio, expresarse, hablar, digamos, de las situaciones que han vivido dentro de esta profesión. Lo que yo muchas veces les digo, las personas que se sientan aquí cuentan su experiencia, su óptica, lo que han vivido y cómo lo han vivido. Y nada, gracias de verdad, Alejandra, por aceptarme la invitación, por No, aceptarme aquí el espacio. a ti muchas gracias y por el espacio y por darme la oportunidad también de venir de pronto a contar mi experiencia. Claro que sí, siempre, siempre bienvenida, bienvenidos ustedes también. Gracias por escuchar, por llegar hasta esta parte. Espero que compartan el video, le den me gusta, lo compartan con las personas de seguridad y salud en el trabajo y las personas que les interese como el tema del que hablamos hoy. Entonces, nada, muchas, muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron. Gracias nuevamente a ti y nos vemos en la próxima. Adiós, 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 adiós.